Hoy comenzamos la primera semana ya de la Cuaresma con el primer domingo de Cuaresma. Y todos los primeros domingos de Cuaresma escuchamos exactamente el mismo texto. Igual que el miércoles de ceniza escuchamos la misma lectura, el leccionario no la cambia. El evangelio famoso de orar en tu habitación con la puerta cerrada, dar limosna sin que tu mano izquierda se entere lo que hace la derecha y ayunar, pero perfumándote el rostro, la cara, limpiándotela para que nadie se entere lo que está pasando. Es la llamada hermosa de Jesús a que esto es un proceso muy personal, lo hacemos juntos, pero es personal y es muy interior. Los miércoles, en los primeros domingos de Cuaresma, el Evangelio es el mismo. Las tentaciones de Jesús en el desierto, los 40 días y 40 noches de ayuno y de sed. Puede ser tomado de Mateo, de Marcos, que es muy escueto, de Lucas, pero básicamente leemos siempre el mismo Evangelio. Todos dicen que al final de los 40 días y de las 40 noches, Jesús al final, por supuesto, sintió hambre y sintió sed. Y es precisamente en ese momento cuando Jesús siente el hambre y la sed de 40 días y 40 noches, es en ese momento en que aparece el tentador y le ofrece soluciones para resolver su hambre y para resolver su sed. Tenemos que volver un poquito marcha atrás y entender de dónde viene Jesús o dónde estaba Jesús antes de ser llevado por el Espíritu al desierto. Y primero hay que ver muy brevemente qué es el desierto y qué simboliza el desierto en las Escrituras. El problema es que es un símbolo que tiene muchas capas. No es solamente un lugar físico. El desierto físico en la Biblia realmente es una metáfora de muchas cosas. El desierto es el lugar de la gran soledad que el ser humano tiene que experimentar muchas veces en su vida. Y es precisamente en la soledad tuya y mía donde nos vamos a confrontar con nuestro lado oscuro y con nuestro lado de luz. Con nuestro lado donde habita el mal, y en ese momento de soledades nos enfrentamos también al lado donde habita la bondad, donde habita Dios en nuestro interior. El desierto, mirando a la primera lectura de hoy, es un lugar también de opciones. Es el momento donde al escoger cómo vamos a vivir, qué ruta vamos a tomar, qué valores vamos a adquirir, qué principios va a dictar nuestras vidas en la soledad, en el momento de hacer opciones, es un momento donde en el desierto tú y yo vamos de verdad a sacar quiénes somos en el fondo. Nuestra verdadera identidad sale en los grandes momentos de crisis de nuestra vida, en las soledades y en las dificultades del desierto. El verdadero tú y el verdadero yo salen en ese momento con una claridad inmensa. ¿Dónde estaba Jesús antes de entrar en un lugar de tantos símbolos, de tanto significado? Pues Jesús acababa de tener una de las experiencias más fuertes y más íntimas de su vida con su Dios, con su Padre, al que él llama Abba, de una forma tan tierna y cariñosa. Había sido bautizado en las aguas del Jordán. Fue un momento en que Jesús fue lleno y fue ungido del Espíritu que desciende sobre él. Es el momento en que Jesús se manifiesta públicamente e incluso se descubre a sí mismo como el Hijo amadísimo del Padre. Es un momento de autoconocimiento donde se descubre como un Hijo único y irrepetible de este Abba. Es un momento en que Jesús entiende que su misión, es su envío misionero, por así decirlo, es anunciar la buena noticia, como diría en Lucas, a los pobres, al enfermo, a los excluidos, a los no amados, a los no queridos, tanto judíos como gentiles. La experiencia del Jordán para Jesús es una experiencia profundísima del amor divino de su Padre y de su Abba.
Es después de esta experiencia donde dice el texto que el Espíritu lo lleva al desierto, al lugar de la soledad. Ahí es donde Jesús quiere pasar tiempo a solas con su Padre, quiere profundizar la experiencia del bautismo del Jordán, quiere crear un espacio interior donde solamente habite su Dios y su Padre. Pero como es humano, y se nos olvida a veces que Jesús es humano, al final de estos 40 días de retiro intensos, donde no había ni comida ni agua, Jesús va a sentir hambre y va a sentir sed física. Hambre físico y va a sentir hambre física y sed física. Y por lo tanto es una experiencia de profundo dolor. Yo le digo a mis amigos, a lo único que le tengo pánico en la vida es pasar hambre. Porque dice mi mamá que yo nací con hambre. Yo siempre tengo hambre. Y de verdad, se lo digo en serio, el pensar que no puedo tener ni un pedazo de pan a mí me asusta. No sé si ustedes tienen esa experiencia. Pensar que no tienes comida. Jesús tiene que haber estado muy asustado. Jesús tiene que haber estado hasta con dolor físico, porque el hambre produce dolor físico, y sabía perfectamente que podía morir de hambre y podía morir de sed. Es precisamente en ese momento donde va a aparecer el tentador, en esta gran crisis de hambre y de sed de 40 días y 40 noches. Ahora, nuestra cuaresma está inspirada en los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. Menos mal que no hay que ayunar por 40 días y 40 noches. Me muero. Pero los 40 días de Jesús están inspirados en los 40 años de Israel en el desierto. Jesús representa, de las muchas cosas que representa en el Evangelio de Mateo, representa al nuevo Israel. El pueblo de Israel había tenido una experiencia de Dios liberadora, el gran evento del Éxodo. Hoy todavía en la identidad del pueblo judío es la fiesta principal, la Pascua judía, el recordar que Dios tuvo una acción poderosa sobre Israel y los libera de la esclavitud, los libera del hambre, los libera de la idolatría del faraón. Dios mismo se hace presente en mitad de este pueblo en la persona de Moisés, a la cual Jesús también representa. Es una acción divina sobre Israel y no un símbolo, una acción solamente humana. Pero el pueblo de Israel tendrá que caminar 40 años en el desierto y será un camino largo y tendrán momentos de profunda hambre y tendrán momentos de profunda sed. En esos momentos Israel va a actuar con miedo, va a actuar con dudas, va a actuar incluso con rabia contra Moisés e incluso con rabia contra Dios. Y hay una frase terrible en los momentos del hambre de Israel, donde se dirige a Moisés y le dice: para eso nos sacaste de Egipto, para esto tú nos has llevado al desierto para dejarnos morir de hambre y sed. ¿Se recuerdan lo que le pide Israel a Moisés? Llévanos de vuelta ¿a dónde? A Egipto. Llévanos de vuelta al lugar de la esclavitud, llévanos al lugar donde fue el lugar de la idolatría, porque por lo menos, dice Israel, allí teníamos un poco de pan y ollas de cebollas y nabos. Prefieren volver a la esclavitud y a la idolatría a cambio de un poco de pan y de una olla de cebolla y dejar y abandonar al Dios que los sacó de la esclavitud, que los liberó, y prefieren los ídolos de Egipto a este Dios al cual ellos perciben que los está dejando morir de hambre y de sed. Jesús es el nuevo Israel. 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Y será tentado en ese momento con la posibilidad de hacerse esclavo, perder su libertad. Y Jesús constantemente dice: no,
Yo no voy a ser esclavo de nadie, ni me voy a ser esclavo mucho menos del mal. Jesús jamás opta por negar su relación con el Padre. Jesús no le vende su alma al demonio a cambio de un poco de pan y de un poco de agua. Jesús nunca piensa jamás volver a ser como el Israel antiguo, que prefería volver a la esclavitud de Egipto y a la idolatría y a la esclavitud. Jesús, después de la experiencia del Jordán, sale totalmente comprometido con la voz que escuchó: tú eres mi Hijo amado. Jesús vivirá como un hijo fiel a este Dios que descubre como Abba. Jesús vivirá totalmente comprometido con su misión de proclamar la buena noticia a los pobres, a los ciegos, a los cojos y la libertad a los cautivos. El Evangelio de Lucas, como dije antes. Jesús es el sí al Padre y Jesús es el no a ningún tipo de esclavitud ni a ningún tipo de idolatría. Por lo tanto, mi gente, ¿qué hacemos tú y yo cuando llega el hambre y la sed a nuestras vidas? Y el hambre y la sed es una metáfora, lo cual significa que es un símbolo de algo mucho más profundo. Nuestra hambre y nuestra sed son esos momentos donde nos sentimos que la vida nos ofrece tantas diferentes opciones, nos ala en tantas direcciones opuestas. Nuestra hambre y nuestra sed son esos periodos que a veces vivimos de una tremenda y profunda necesidad, donde nos sentimos solos, donde nos descubrimos que carecemos tanto y descubrimos que deseamos tanto y queremos tanto. ¿Qué hacemos tú y yo cuando esos momentos tocan a nuestras puertas? ¿Preferimos volver a las formas antiguas de vivir, de ser y de hacer? ¿Volvemos a conductas, volvemos a cosas, volvemos a personas que al final nos van a hacer daño y que al final nos van a esclavizar? ¿Preferimos romper nuestra comunión con Dios nuestro Padre, tratando de buscar respuestas fáciles y rápidas para buscar los resultados para lo que necesitamos? ¿Qué hacemos tú y yo cuando llega el hambre y la sed a nuestras vidas? Vemos a Jesús, nuestro hermano mayor, rechazando todo aquello que pueda romper su relación con el Padre. Jesús rechaza por completo respuestas fáciles y soluciones rápidas. Dice: yo no voy a agarrar piedras y las voy a convertir en pan. No quiero que Dios sea un títere mágico que yo voy a utilizar para resolver mi problema de hambre y sed. Jesús opta por trabajar duro. Jesús opta por un compromiso grande, por una fidelidad inmensa, y Jesús opta en última instancia por una confianza enorme en el Abba y en la bondad de los demás. Jesús no tiene necesidad ni quiere volver a Egipto, ni a la esclavitud, ni a la idolatría. Jesús entiende que lo único que necesita para satisfacer su hambre y su sed es ser fiel a su Padre. Amar a su Padre, desear a su Padre, amarlo y servirlo. Por lo tanto, mi gente, es una buena pregunta para la primera semana de Cuaresma. ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos cansados, frustrados, asustados, confundidos, dudosos y solos? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que todavía nos falta tanto y tocamos nuestras miserias? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos dioses falsos? ¿Buscamos esclavitudes? ¿O preferimos seguir de la mano de Dios con nuestro Padre de bondad y misericordia y con nuestro hermano mayor que se llama Cristo? ¿Qué hacemos? Así que es una buena pregunta para entrar la primera semana de Cuaresma.
Y son preguntas grandes, no son preguntitas, son grandes preguntas. Termino con una imagen que anoche me ayudó muchísimo y se las comparto. Estábamos compartiendo una Eucaristía, un grupo de una pequeña comunidad de la que yo soy parte, celebrando el cumpleaños de una de las personas. Y el esposo de ella dijo algo que me pareció tan bello, se los regalo. Al final del Evangelio, donde Jesús tiene que luchar, enfrentarse a la tentación de buscar lo rápido y lo fácil, a cambio de vender su alma al diablo y volver a ser un esclavo del mal. El texto termina diciendo que entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Y este hermano de la comunidad dijo: ¿quiénes son los ángeles en tu vida que han salido en los momentos más difíciles de tu hambre y tu sed, y Dios te los ha enviado y te ha ayudado? ¿Quiénes son esos ángeles? Porque el final del Evangelio nos dice: Dios no nos abandona en nuestra hambre y nuestra sed. Dios siempre envía un ángel o ángeles y satisfacen nuestra hambre y nuestra sed. Así que, por un lado, nos hacemos la pregunta: ¿cómo lidiamos con estos momentos difíciles? ¿Qué opciones tenemos? Y por otro lado, le decimos a Dios: gracias, porque siempre aparece alguien en el camino que me da una mano. Y nunca me has dejado morir ni de hambre ni de sed.